perdón, del 19 al 26. Hechos 27, versículo 19. Al 26. Igual tiene traductora. 27, versículos 19 al 26. ¿Sabes que estuve viajando de vuelta por este libro de los Hechos, viendo los acontecimientos que pasaron, el desarrollo de la iglesia, la expansión de la iglesia? Pero Pablo tiene muchas cosas que logró cautivarme, tanto como Pedro. Y una de las cosas que el otro día le comentaba a José, una de las cosas que a mí me impactó es cómo era el apóstol en cuanto a su pasión por las vidas. Cómo él pensaba en vidas y era apasionado por las vidas, de tal forma o a tal punto que él siempre quedaba, se ponía en un segundo plano. Y sin importar la circunstancia en la que él estaba viviendo, él pensaba en otros. ¿Quién se anima a leer el pasaje acá? ¿Quién dice quién? 19 al 26. Bien, 26. Pero está bien. Pero acá eh, llegan a un puerto y se aproximaba el invierno. Entonces, el capitán y algunas personas no querían pasar en ese puerto porque no era muy conveniente, sino sé que no tenía tantas comodidades como pretendía. Y sabían que había un puerto que no estaba muy distante, pero querían ir a ese puerto porque tenían mejor condiciones para pasar el invierno. Y el apóstol dice, no es bueno que zarpemos, porque esto puede tener consecuencias de pérdida de la carga y de la embarcación. Pero de, el capitán romano que escoltaba a Pablo, escucha la voz del capitán del barco, que decía que sí, que era mejor ir a ese puerto. Y se levanta un viento que parecía favorable. ¿Y qué hicieron? Y alzaron las velas y se fueron. Y dice, repentinamente cambiaron las condiciones climáticas. Y dice que pasaron días, ¿ah? Al punto que los expertos en navegación, que era la tripulación, se resignaron y dejaron la, 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 embarcación a la deriva.
Y en todo eso, después que habían echado la carga al mar, que habían sacado aún parte de la embarcación, la habían tirado al agua, el apóstol se para, junta a la gente y le dice, muchachos, coman, coman, porque van a precisar energía para nadar, porque eh, Dios me ha dicho que yo voy a compadecer frente al César. Yo voy a cumplir el objetivo. Pero Dios me concedió que ninguno de ustedes se pierda. Y cuando leía esto, o sea, que me movía el piso. Porque si yo estoy en una embarcación, en la peor tormenta, 5 o 6 días de tormenta donde no amenazaba a calmarse, donde parecía que todo estaba perdido porque ya la tripulación no estaba haciendo nada para pelear contra la tormenta, ¿cuál sería mi oración? ¿Qué oraríamos? Y yo pensaba eso, ¿cuál hubiese sido mi oración en ese lugar? Y sinceramente, cuando comparé mi oración con lo que oró el apóstol, sentí vergüenza. Sentí vergüenza. Porque el apóstol ya sabía que de alguna forma iba a llegar a Roma, a que fuera caminando sobre el agua, porque Dios ya le había dicho que tenía que compadecer frente a Roma. Inclusive, si él no hubiese apelado al César, él no hubiese podido estar en libertad. Porque quienes lo juzgaron previamente dijeron, si él no hubiese apelado, no encontramos nada culpable en este hombre. Sin embargo, por obediencia a Dios y porque él entendía que Dios le estaba mandando a que fuera de testimonio al César, apela al César. Y el apóstol estaba en medio de una tormenta por obediencia, por desobediencia y lo demás, pero por obediencia propia, porque él estaba yendo a Roma como preso. ¿Por qué? Porque apeló al César, porque entendía que Dios le había dicho que tenía que ir. Pero sin embargo, no vemos a un Pablo reclamándole a Dios, diciendo, pero yo te soy fiel y cada vez me la complicas más. Sé que me llega al final y cuando esté frente a Roma, sé que seguramente mis días están contados, pero ¿es necesario pasar por todo esto? ¿Es necesario pasar por una tormenta? ¿Es necesario? ¿No puede ser más fácil? ¿No me podés tener consideración a que sean los últimos días de mi ministerio? Pero la oración del apóstol no era esa. El apóstol estaba pidiendo por quién. Yo sé que no me voy a ahogar, porque Dios me dijo que tenía que compadecer frente a él. Y aunque fuera caminando por arriba del agua, voy a llegar a una isla, Pero los demás. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en situaciones y estamos en conflictos en nuestra vida y pasando pruebas y no tenemos consideración de las personas que me están rodeando durante mi prueba? Gente que no conoce a Dios y me enfoco en la situación, en la prueba en la que estoy pasando y me olvido de las personas que me están rodeando. Y esas personas que me rodean, hay muchos que no conocen a Dios. Pero yo me enfrasco, me encierro en mí mismo, clamando a Dios por la situación y por la prueba en la que estoy pasando. Y Pablo, en medio de la prueba, no estaba pensando en él, estaba pensando en la gente que le rodeaba. Decía, yo voy a llegar a Roma, pero ¿qué va a hacer de estos? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a pasar si con ellos se ahogan? Y no eran todos amigos del apóstol, porque cuando llegan a la isla y cuando lo pica una víbora, ¿tá? Muchos estaban esperando que se muera porque no iba a escapar de la justicia. No se iba a escapar de la justicia. No eran amigos de él.
Pero sin embargo, su preocupación era, ¿qué iba a pasar con ellos? Yo sé, Dios me dijo, me garantizó que yo iba a compadecer frente a Roma. Yo voy a llegar a Roma. Pero ellos, esta gente que me rodea, lo que están compartiendo en la embarcación conmigo, ¿qué va a pasar con ellos? Y mi hermano, ¿cómo reaccionás vos cuando estás en el medio de la tormenta? ¿En quién estás pensando? ¿En qué estás orando? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Y a mí me sorprendió esto. Pablo pensando en otros en medio de la tormenta. Y me imagino esa oración, clamando a Dios diciendo, Señor, por favor, que no se pierda ninguno. No dijo que muchos se salven y los que se tengan que morir que se mueran. No dijo eso. Que no se pierda ninguno. Y me lo imagino en una embarcación que no se podía quedar nada quieto. Él estaba clamando a Dios, no por su salvación, sino para que nadie pereciera. Y me gustó esa expresión. Y Dios me concedió que ninguno de ustedes se pierda. Me pone la piel de gallina. Qué lindo sería el día que yo pudiera hacer una frase semejante, ¿no? Dios me concedió. Dios me concedió y me impacta eso. Ya te dejo, Sergio. Me impacta eso. Porque él no estaba pensando en él. Él no dijo, no, que se mueran estos soldados romanos, me tienen podrido. Vivo continuamente, pasé más tiempo con los soldados romanos que con mi equipo de trabajo. Él no dijo eso. Él dijo, me concedió de que ninguno de ustedes se pierda. Y eso me impacta. ¿Qué nivel de intimidad con Dios? ¿Qué nivel de intimidad con Dios? Pero qué actitud de corazón. Qué actitud de corazón. Esa pasión por las vidas. Pasión por las vidas. Sergio. Que la reacción de cualquier ser humano normal en una situación así era de ir contra el otro, por ejemplo, sabiendo que les había dicho, ¿no? El típico nuestro de cualquier persona, te dije tal cosa, ¿no? Y él, o sea, hizo eso de mostrar, o sea, el consejo que les dio de no salir, de no zarpar, que era conveniente quedarse, porque iban a perecer, porque iban a tener una pérdida, un perjuicio si salían, les había dicho, y sin embargo, después de cumplirse todo lo que él les dijo, podía haberles dicho que es muy típico y muy humano, ¿no? Ah, yo te dije que iba a pasar, pero sin embargo él ahí los anima, los exhorta, ora a Dios para que no se pierdan, o sea, una actitud, diría yo, no humana, ¿no? Tiene que ser que estemos en el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios sea el que obre, porque la típica nuestra es enseguida decir, ah, yo te dije que iba a pasar, en lugar de decir, bueno, una actitud de, bueno, está, paso por alto y bueno, ahora vamos a ver en esta tribulación cómo salimos juntos y primero con el Señor, ¿no? Bien. Y el amor del apóstol era tan grande que en su oración nos dejó aquellos que el día anterior, simulando que tiraban anclas, ¿qué estaban haciendo? Bajando el bote salvavidas para irse y abandonar la embarcación. Y el apóstol le dice al capitán que lo estaba escoltando, le dice, mira que estos se van a ir. Y si se van, porque era la tripulación del barco, estamos desahuciados. Y ahí interviene el capitán romano. Pero sin embargo el apóstol, ¿por qué no oró también? Porque no ese ninguno
también incluía a aquellos que quisieron abandonar la embarcación sin importarle más nada, o sin importarle nada de aquellos que se quedaron en el barco. Pero sin embargo, él también oró por ellos. Y dijo, ninguno deba perder. Hermanos, ¿cómo oramos nosotros? Cuando estamos en el medio de la tormenta, cuando no están pasando cosas complejas que son entendibles, que son cosas difíciles en nuestra vida, que son las tormentas que tenemos que enfrentar, y no son cosas que nos las buscamos. ¿Cómo se estamos orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Qué cosa le estamos pidiendo a Dios? Y uno puede pensar en estas cosas y decir, qué tremendo es Dios. Porque el apóstol tenía ese nivel de intimidad en la que Dios le dice, quédate tranquilo, que te escuché. Quédate tranquilo que te escuché. ¿Sabes qué? Ninguno se va a perder. Pasión y amor por las almas. Pasión y amor por las almas. Y el apóstol la tenía claro lo que era pasión por las vidas. El apóstol también tenía claro lo que era simplemente renunciar por amor a las personas y por amor a Dios. Lo tenía claro. Porque él estaba preso, no porque haya hecho algo malo, sino por predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener pasión por las vidas. No importa el ministerio que tengas. Siempre implica pasión por las vidas. Siempre. Y cuando uno tiene pasión por la vida, se desvive en llevar adelante el ministerio, porque no está haciendo las cosas por el ministerio, sino por las vidas. Y su objetivo y su preocupación es que son las vidas. Y no le importa el precio que tenga que pagar para alcanzar, para llegar, para poder hacer la obra de Dios en cuanto a las vidas. No importa. Y el apóstol está en esa situación compleja por tener pasión por la vida y un amor inexplicable hacia Dios. Ahora, ¿cuánto amas a Dios? Pero ¿cuánto ama las vidas que se pierden? ¿Cuánto ama la vida? Yo sé, hermano, que pasar por situaciones complejas y a veces hay pruebas que son tremendamente duras. Pero Pablo no estaba en un parque de diversiones. Todo el mundo que lo rodeaba ya estaba desahuciado, estaba muerto en vida, porque ya sabía que la embarcación ya no iba a aguantar más. Y no había control sobre la embarcación, sino que ya estaba a la deriva. Y todos estaban muertos en vida, esperando el momento en que se hundiera la embarcación para morirse. Sin embargo, él estaba clamando a Dios por cada una de esas vidas. Y sé que estamos rodeados de gente que está viva, esperando morirse para que se le termine todo lo que está viviendo. Hay gente que está viviendo alrededor nuestro, que está desahuciada, porque ellos mismos se cansaron de estar peleando y que ya no quieren vivir más. Pero no podemos estar como el apóstol diciendo, pobrecito de mí, mira la tormenta que estoy pasando, mira la situación en la que está, reclamándole a Dios porque estoy pasando una prueba que yo no me la busqué. Sino que él, en medio de la prueba, estaba pensando en aquellas vidas desahuciadas que necesitaban de Dios. Estaba intercediendo en la presencia de Dios por aquellas vidas que en la que si Dios no intervenía, estaban destinados a morirse ahogados. Porque ¿sabes lo que entiendo acá? Que Dios cambió sus planes. Y esto es personal. Por el clamor del apóstol. Por el clamor del apóstol. Qué lindo es saber que podemos a veces mover
cambiar los planes de Dios, porque Dios escucha nuestro clamor y nuestra intercesión, porque estamos pidiendo por vidas, intercediendo en la presencia de Dios, porque vemos muchas vidas que están desahuciadas y que necesitan de oír que hay una esperanza, que hay una esperanza. Y el apóstol dice, porque mi Dios me lo dijo. Y para rematarla, y yo le creo. Porque mi Dios me lo dijo, y yo le creo. Y a mí esa expresión me movió el piso. Me movió el piso. Y él estaba convencido de lo que Dios había dicho. Eso iba a pasar. Tal vez no sabía cómo, pero sabía que iba a pasar. Hermano, ¿cómo estamos orando? ¿Por qué cosa estamos orando? Tenemos pasión por las vidas. Nos inquieta las vidas que se pierden sin Cristo y sin esperanza. Estamos intercediendo en la presencia de Dios por aquellas personas que nos rodean, que están en la misma embarcación en la que estamos nosotros, clamando a Dios por eso, por esas vidas. O nos estamos lamentando por las cosas que pasamos y las cosas que nos tocan vivir. Sí, hermanos, en este mundo va a haber pruebas, va a haber circunstancias difíciles, vamos a pasar por momentos difíciles. Me da miedo por decirlo esto. Pero en ese tiempo, ¿en qué vas a estar pensando? ¿Por qué cosa vas a estar orando? ¿En quién te vas a estar ocupando? Y a mí, estos versículos me movieron al piso. Y digo, Señor, perdóname por ser tan egoísta, por vivir ocupado en mí, pensando en mí y olvidándome de aquellos que realmente tienen la necesidad de ti. Olvidándome de aquellos que realmente tienen la necesidad de ti. Hermano, yo no quiero extenderme mucho más en esto, pero quiero que te vayas pensando en cómo hubieses orado tú si tú hubieses estado en la embarcación. ¿Cómo hubieses hablado con Dios? Porque eso va a reflejar lo que hay en tu corazón. Te va a confrontar con la verdad de Dios, pero también con el corazón del apóstol. Y muchos tenemos la necesidad de tener el corazón del apóstol, pasión por las vidas. Yo no importo, importan los otros. Y el apóstol siempre vivió así. Mi vida no es importante, importan a ellos. Importan las congregaciones, importan los hermanos, importan aquellos que no conocen a Cristo, importan los judíos, importan los gentiles. Yo no soy lo importante. Ellos son lo importante. Y nuestra vida también tiene que ser así. Y nosotros vivir pensando, yo no soy importante. Ellos son lo importante, los que se pierden sin Cristo. Dejemos de pensar en nosotros. Dejemos de invertir en nosotros para empezar a pensar en otros y invertir en otros. Y a tener la pasión por las vidas. De tal forma que me lleve a anularme, a no pensar en mí, para empezar y a tener pasión por aquellos que se pierden sin Cristo. Pasión. Y qué lindo sería que Dios un día te diga, viste, por aquel que estuviste orando tanto, voy a conceder lo que me estabas pidiendo. Qué tremendo sería. Que un día Dios venga y dice, viste, por aquella persona por la que estabas clamando, te voy a conceder lo que estabas pidiendo. Me pone la piel así. Sería tremendo oír la voz de Dios que nos diga eso. Llegar a ese grado de intimidad con Dios y esa pasión por las vidas. Porque cuando hay pasión, hay una verdadera intercesión por la salvación de las personas. Y Dios escucha nuestra oración.
Y yo cuando pensaba en estos versículos y en esta, Dios me confrontó muchísimo con mi corazón. Y me dijo, ¿viste el corazón del apóstol? Así no es el tuyo. Y sinceramente, hermano, me sentía avergonzado, porque yo creía que tenía pasión por las personas. Pero Dios me confrontó y me dijo, te falta un trecho todavía. Y Dios quiera que cada uno de nosotros seamos apasionados por las vidas de tal forma que no pensemos más en nosotros, sino que nos podamos descansar hasta que no alcancemos a aquellas personas que Dios nos está inquietando. Que dejemos de pensar en nosotros mismos para empezar a pensar en aquellas personas que están en la misma embarcación que nosotros, con la diferencia que ellos están desahuciados porque no tienen esperanza, no tienen a Cristo. Y nosotros sí. Y empecemos a pensar en aquellas personas y no tanto en nosotros. Que Dios bendiga su palabra.